Muchas bendiciones, estimados amigos y hermanos. Es un privilegio y un gozo poder encontrarnos nuevamente en esta nueva presentación que estamos haciendo de la serie El regalo de la salvación. He explicado anteriormente el significado de la salvación tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y en realidad rescatamos lo más importante ahí, y es el acto de la liberación que implica la salvación para nuestras vidas, para nuestro ser. Y en el Antiguo Testamento es interesante cómo la salvación tiene implicaciones no solo de algo espiritual, sino también de lo físico, de la esclavitud, del dolor, de la enfermedad, en fin. Todas estas cosas son lo que significa o lo que implica ser salvo por nuestro Dios. En el Nuevo Testamento, además de todas estas implicaciones que ya encontramos, también sin duda alguna rescatamos la salvación de todo pecado que el ser humano comete en esta vida. También he hablado acerca de los beneficios, he iniciado a hablar de los beneficios en la entrega anterior. Les mencioné acerca de la justificación, ese acto en el que somos declarados justos, no por ser inocentes, porque cada uno de nosotros sabe perfectamente que no somos inocentes delante de Dios, que hemos hecho lo malo, nos hemos desviado, hemos violado y transgredido los mandamientos del Señor. Sin embargo, cuando el Señor nos declara justos, lo hace como un acto de gracia, porque alguien más pagó nuestra culpa. En este caso estamos hablando de Jesús, bendito sea su nombre por siempre. Él pagó el precio de nuestra culpa con su muerte y sacrificio en la cruz del Calvario, y por eso el Padre Celestial, o el juez en este caso, nos declara justos. En esta ocasión quiero continuar hablando del segundo beneficio de la salvación, y es la adopción. Y quiero leer un pasaje o dos pasajes al menos que encontramos en el Nuevo Testamento. El primero es Juan 1:12 en el Evangelio, y dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Eso es la versión Nueva Internacional. Y luego en Primera de Juan, en la carta del mismo Juan, pero ahora en su carta, en el capítulo 3, versículos del 1 al 2, dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que en cuanto Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y bueno, yo sé que no es muy agradable que nos digan que necesitamos ser hijos de Dios, porque entonces comúnmente la gente se molesta y dice: pues entonces, ¿qué cosa soy si no soy hijo de Dios? Pero sin afán de ofender a nadie, al contrario, tratando de mostrarles una enseñanza lo más clara posible en la palabra del Señor, hoy quiero mencionarles qué significa esto de ser hijo de Dios. Y claro que lo presento como un beneficio más de la salvación, y es la adopción o la legitimación de la paternidad de Dios sobre cada uno de nosotros. En la palabra del Señor, al menos en Efesios capítulo 2, versículo 2, encontramos: antes de conocer al Señor, éramos hijos de desobediencia. Ese es el primer punto que quiero compartir con ustedes. Antes de conocer al Señor, éramos hijos de desobediencia. Lo dice Pablo. Como ya he mencionado anteriormente, sin Cristo vivíamos bajo la potestad del maligno, como hijos de desobediencia. Así dice la Biblia. Esto no lo estoy diciendo yo. Y vivíamos sujetos al peligro constante. Pablo dice que por causa de la desobediencia, por causa de que el hombre se desvió en sus propios placeres y en sus concupiscencias y pecados, y en las prácticas deshonrosas ante los ojos de Dios, dice Pablo que por eso viene
la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Esto lo encontramos y, estimado amigo y hermano, donde quiera que te encuentres, te invito a buscar cualquier versión de la palabra de Dios. Yo en este caso estoy leyendo una versión de dominio público, pero la versión que sea no importa. Pero en Efesios 5:6 y Colosenses 3:6 dice exactamente lo mismo que he mencionado ahora, que por causa de las cosas que he mencionado, la desobediencia particularmente, viene la ira de Dios sobre las personas. A nadie le gusta escuchar lo siguiente, que ya he mencionado anteriormente. Pero cuando Jesús se refirió a los desobedientes, escuchen bien, cuando Jesús se refirió a los desobedientes, les dijo, el padre de ustedes es el diablo. Por supuesto que si yo le pregunto a cualquier persona en la calle, le digo, ¿te gusta ser hijo del diablo? Seguramente si no me agrede violentamente, se ríe de coraje tal vez, o de molestia, o me insulta. Pero sin duda alguna nadie aceptará que se le llame hijo del diablo. Pero Jesús dice, el padre de ustedes es el diablo, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son mentiras y hace que las personas mientan. Esto lo encontramos en Juan capítulo 8, versículo 44. Literalmente estas palabras las dijo Jesús. Se las dijo a aquellos hombres que pretendían con su religiosidad y con su moralidad tratar de aparentar falsa piedad. Pero como Dios conoce los corazones y los pensamientos, y no importa, porque en la primera entrega que hice acerca de la salvación, yo dije, todo ser humano, no importa su condición social, su condición económica, su condición académica o incluso su condición religiosa, no importa qué tan religiosos seamos, no importa la iglesia a la que pertenezcamos, si no tenemos la experiencia de la salvación en nuestras vidas, si solamente tenemos una religión pero estamos en desobediencia a Dios, y les aseguro que de esto abunda en las iglesias o religiones, como la gente que no entiende mucho la diferencia entre una y otra cosa denomina. Sigamos esa idea. Ser parte de una religión no garantiza de ninguna manera que seamos salvos o que seamos hijos de Dios. Sin duda alguna, el cristiano fiel y verdadero pertenece a una religión, la religión cristiana, la verdadera. Estamos hablando del cristiano de verdad, porque hay cristiano nominal. Hay cristiano que solamente trae una etiqueta de cristiano, pero por dentro no lo son. Solo trae la envoltura, pero por dentro no lo son. Entonces tampoco quiero que nos confundamos con eso. Por lo tanto, insisto, no importa nuestro nivel de religiosidad. Aquellos hombres a quienes Jesús les dice esto eran altamente religiosos. Guardaban todos los principios de su religión, sus reglas, las cumplían fielmente, pero no eran hombres obedientes ni agradaban a Dios. Y por eso el Señor les dijo, ustedes son hijos del diablo. Así que si tú tienes una religión, pero estás en desobediencia, hay que tomar en cuenta esto que estoy mencionando. Y si tú has dicho, yo no quiero pertenecer a ninguna religión porque todas son iguales o cosas por el estilo, también te invito a revisar esto en tu vida. Y te invito a que revises si eres obediente o desobediente a Dios. ¿Eres obediente a Dios? Te pregunto. Te volveré a preguntar otra vez. ¿Eres obediente a Dios? ¿Guardas sus mandamientos? ¿Amas a Dios por sobre todas las cosas? ¿Y amas a tu prójimo también como a ti mismo? ¿Realmente buscas el bienestar de los demás y buscas solamente agradar a Dios? Si tu respuesta es no, estás en desobediencia. Y si estás en desobediencia, no tengo que decirlo, pero Jesús dice que quien está en desobediencia no es hijo suyo, sino hijo del diablo. Pero hay buenas noticias. El Evangelio precisamente representa eso y se traduce como las buenas noticias. La segunda parte que quiero desarrollar y entregarla con ustedes es, a los que recibieron a Cristo y creen en Él, Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Es decir, nosotros legalmente podemos llegar a ser hijos de Dios por el acto de la adopción, como un beneficio de la salvación, cuando venimos a Dios y entregamos todo nuestro ser a Él.
La palabra de Dios dice que solo son sus hijos aquellos que le reciben, los que creen en Él, los que día a día estamos luchando por agradarlo y hacer su voluntad, los que nos esforzamos por cumplir con sus preceptos y mandamientos. Y me detengo breve tiempo acá para decir, no significa que de pronto, de un día para otro, somos perfectos. Sin duda alguna, el que desea o el que hace una decisión de seguir a Jesús y quiere dejar todo su pasado atrás, continuará teniendo algunas debilidades en su vida, volverá a cometer algunos errores en su vida. Pero yo te pediría de la manera más amable que antes de juzgarlo y de empujarlo al abismo, si no puedes decir nada y si no puedes hacer nada a favor de alguien que está tratando de vivir una vida distinta a la que antes vivía, que no nos agradaba, mejor quedémonos callados. Elevemos una plegaria a Dios para que tenga Dios misericordia y Él, esa persona, esa mujer, ese hombre, tengan la fuerza necesaria para levantarse. La paternidad de Dios sobre nosotros es un regalo divino. Según Juan, es una demostración del gran amor del Padre. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Lo dice San Juan en el capítulo 3 de la primera carta que él mismo escribe. Según Pablo, en Colosenses 2:14, la ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios le quitó a los espíritus que tenían autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos, al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. También, como en la justificación, se hace un juicio. Y en este juicio se pelea la custodia legal de los hijos. Y como desgraciadamente un padre o una madre pierden en esta tierra la custodia de sus hijos por mal comportamiento ante un juez de lo familiar, de la misma manera en este acto de adopción, que es un acto legal, Cristo pelea por nosotros su paternidad, y el maligno, a causa de su mal comportamiento, pierde esa paternidad cuando nosotros, de manera voluntaria, aceptamos el sacrificio de Cristo a favor de nosotros. A causa de nuestra desobediencia, Satanás ejercía paternidad sobre nosotros. Pero cuando venimos a Cristo, legalmente Dios gana la patria potestad sobre nosotros. Y en automático nos convertimos en hijos legítimos de Dios. Y por ende, en herederos de todas sus promesas y bendiciones. También herederos de su cariño y de todo su amor. Maravilloso, interesante. No hay razón, termino con esto, no hay razón para mendigar como huérfanos en este mundo. El maligno es un padre desalmado y cruel, pero no tenemos que vivir bajo su paternidad enfermiza y dañina para siempre. Hay esperanza y consuelo para cada hombre o cada mujer que decididamente quiera abandonar su mala manera de vivir. No es una lucha solitaria y a ciegas. Dios ha prometido estar con sus hijos y defenderlos como a la niña de sus ojos. No hay amor más grande que el amor de Dios por nosotros. El salmista escribió, no hay justo, no hay una nueva criatura, un hijo de Dios. Eso lo puse entre paréntesis. Desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué seguir con un padre cruel como Satán? Si tenemos al Altísimo como Padre amoroso y tierno, hoy podemos cambiar nuestra vida de terror y dolor en una vida de paz y consuelo, solo viniendo a Jesús y recibiendo en nuestra vida a Él como nuestro Señor y Salvador. Recíbelo hoy, dale tu vida, dale tu corazón y conviértete en un legítimo hijo de Dios.
Nos vemos en la próxima entrega. Que Dios te bendiga.